Saboreando la palabra de Dios, un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy voy a compartir con ustedes la cuarta catequesis sobre la Biblia en este mes de septiembre, que estamos ya finalizando septiembre, mes de la Biblia. Y bueno, quiero aprovechar también este espacio para saludar a toda nuestra querida audiencia, a todos los de Saboreando la Palabra de Dios, así como también a todos los de Radio Apóstol, que siempre son fieles seguidores de esta emisora de Radio Apóstol. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con cada uno de ustedes algunos datos generales sobre la Biblia. Todos sabemos que la Biblia es una palabra que viene del griego, que significa conjuntos de libros. De ahí viene que la Biblia no es un solo libro, son varios libros. Todos sabemos que la Biblia contiene 73 libros. De esos 73 libros se dividen en dos partes, al igual que la Biblia. La Biblia se divide en dos partes. La primera parte es el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, lo cual suman 73 libros, que es lo que contiene los libros de la Biblia. Y bueno, hablar de los testamentos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, bueno, pues todo es palabra de Dios, porque Dios se fue manifestando al pueblo de Dios. El Antiguo Testamento nos habla de manera muy especial sobre el origen, el nacimiento del pueblo de Israel, así como Dios se fue manifestando, se fue revelando a través de los jueces, de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes, y cómo Dios fue preparando al pueblo de Israel a la llegada del Mesías, el Hijo de Dios. Y bueno, el Antiguo Testamento pues nos va a hablar de manera muy especial toda la preparación que se va a dar para la venida del Mesías. De manera especial toda la profecía, todo el pueblo de Israel que se fue preparando para este acontecimiento importante. Por eso el Antiguo Testamento no se puede entender sin el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no se puede entender sin la persona de Jesús. Jesús, que es la palabra hecha carne, el Logos, el verbo encarnado. Y bueno, el Nuevo Testamento propiamente ya nos va a hablar de la vida de Jesús, del acontecimiento del Mesías. Jesús hecho carne, el Hijo de Dios hecho carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que va a inaugurar el reino de Dios, va a fundar el nuevo pueblo de Dios. Y bueno, pues sabemos que en el Nuevo Testamento nos va a hablar ya de este nuevo pueblo, la iglesia naciente, la iglesia católica. Y bueno, el idioma. El idioma de la Biblia, bueno, son varios idiomas. En el Antiguo Testamento, pues es el hebreo, el arameo, y algunos libros fueron escritos en griego. En el Nuevo Testamento, la lengua oficial ha sido el griego. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la lengua del griego. Bueno, la Biblia más o menos empieza a escribir en el año 1000 antes de Cristo. Algunos dicen que es antes, otros dicen que después, pero más o menos en el año 1000 antes de Cristo se empiezan a redactar los primeros escritos. Y uno de los personajes importantes que va a influir para esos escritos sagrados, pues va a ser el rey David. El rey David era un enamorado de Dios, una persona muy religiosa, y bueno, él va a dedicar un gran tiempo en poder escribir los libros de la Biblia. No es que él lo haya escrito, sino él va a poner a los escribas para que puedan ir redactando los momentos importantes del pueblo de Israel, para que vayan redactando la Torá, lo que después va a ser la Torá. Y se termina de escribir en el año 100 después de Cristo. El último libro en escribirse se considera que es el Apocalipsis. Pero hasta el año 100 es que se terminan de escribir los libros de la Biblia. Ahora bien,
¿cuándo se consolida ya oficialmente el canon de la Biblia? Cuando hablamos del canon de la Biblia se refiere a los libros oficiales ya que conforman la Biblia, la palabra de Dios, y es hasta el año 382. En el Concilio de Roma, el Papa Dámaso I va a instituir el canon de la Biblia, donde se va a establecer los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Es decir, la Iglesia pues fue muy cuidadosa en ir seleccionando los libros de la Biblia que no tuvieran errores, que no tuvieran contradicciones, sino que tuvieran esta continuidad de la inspiración pues del Espíritu Santo, porque todos sabemos que es el Espíritu Santo el que va a inspirar a los escritores sagrados a redactar lo que hoy tenemos como la Biblia, los 73 libros de la Biblia. Y a esas personas que redactaron los libros sagrados se les conoce como agiógrafos. Agiógrafos es una palabra exclusiva solamente para referirse pues a los escritores de la Biblia, los escritores sagrados. De ahí viene la palabra agiógrafos. Y bueno, así se va consolidando poco a poco la palabra de Dios. Los capítulos son introducidos hasta 1228, en donde en 1228 por un escritor que es Esteban Loctan. Este personaje es el que le va a poner los capítulos a la Biblia, y bueno, pues hasta 1228 aparece la primera Biblia que se tiene ya con capítulos dentro de la Biblia. Y hasta 1528 se introducen los versículos a la Biblia por un dominico que se llama Santos Pagnino. En 1528 ya se establece y se escribe, no se escribe, sino se redacta la primera Biblia ya oficialmente con capítulos y con versículos. Por eso los libros de la Biblia se van a dividir en dos partes, en capítulos y en versículos. Cuando nosotros nos vamos a acercar a la palabra de Dios para leer, bueno, primero tenemos que entender que la Biblia tiene dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, para buscar un texto bíblico hay que identificar a qué testamento pertenece, si es Antiguo o Nuevo Testamento. Una vez ya encontrado el libro, ahora tenemos que buscar el capítulo, que normalmente en la Biblia es el número más grande que viene en la Biblia, dentro del libro, y luego los versículos, que son los números más pequeños dentro de la Biblia. Bueno, como se dan cuenta, la palabra de Dios se va a ir consolidando a lo largo de la historia de la Iglesia. No es en un momento específico en el que se va a establecer ya oficialmente la Biblia, sino se va a ir consolidando paulatinamente durante mucho tiempo. Por eso la Biblia es un trabajo arduo que ha tenido la Iglesia a lo largo de la historia por muchos años, en ir considerando la palabra de Dios, la Biblia de manera especial, que son los libros propiamente del canon de la Biblia. Y la Iglesia Católica tiene pues un papel fundamental dentro de la Iglesia, porque ella ha ido recopilando y estableciendo muchos aspectos importantes pues de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia, pues la Biblia tiene su origen dentro de la Iglesia Católica. Jesucristo como tal no escribió ningún libro, él solamente predicó el reino de los cielos, estableció el reino de los cielos, dejó su iglesia, fundó la iglesia a través de los apóstoles, y posteriormente pues empiezan a redactar los escritos para que tenga formalidad y para que todos tengan pues el mismo conocimiento. Y entonces el primero en escribir libros sagrados pues fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a ser el primero que va a escribir algunas cartas,
y después se van a ir creando y escribiendo los evangelios y bueno, todo el Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, ha sido paulatinamente toda la composición de la palabra de Dios. Por eso nosotros los católicos sí podemos decir con orgullo que la Biblia nace dentro de la Iglesia Católica, porque lo podemos corroborar a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Nuestros hermanos separados, que fueron fundados recientemente en los siglos pasados, pues ellos van a ocupar la Biblia que formó la Iglesia Católica ya establecida como la que tenemos, los dos testamentos, el canon de la Biblia. Van a ocupar los capítulos y versículos que le puso la Iglesia Católica a la Biblia, es decir, van a retomar propiamente el texto de la Iglesia Católica, aunque ya los hermanos separados pues van a hacer una interpretación ya más a su conveniencia, y entonces van a darle como más énfasis a algunos aspectos, pero ya de manera especial a algunas traducciones, ¿no? Claro, siempre a su conveniencia. Pero la Iglesia es la primera, la pionera, la que va a dar origen a la Biblia, todo gracias a la presencia del Espíritu Santo, porque la Iglesia no hubiera podido hacer eso sin la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado presente en toda esta composición de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que nosotros, cada vez que nos acerquemos a las Sagradas Escrituras, lo debemos de hacer invocando en primer lugar la presencia divina del Espíritu Santo, porque así como inspiró a los agiógrafos y fue inspirando a la Iglesia a ir componiendo la palabra de Dios, pues también nos sigue inspirando a todos nosotros para poder comprender la palabra de Dios. Y bueno, pues esperemos en Dios que esta pequeña reflexión nos pueda ayudar a ir entendiendo cómo se fue componiendo y consolidando la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, pues quiero invitarte a que puedas compartir con todos tus contactos esta reflexión en todas tus redes sociales, que también te suscribas a mi canal de YouTube de Saboreando la Palabra de Dios y me sigas en mi página de Facebook Saboreando la Palabra de Dios. Y si te ha gustado esta reflexión, te invito a que me regales un like y lo puedas compartir con todos tus contactos. Yo los bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos.